Bueno, entonces el objetivo de la clase de hoy, chicos, como dijimos, es resolver un caso práctico para que ustedes tengan un caso más. No sé si alguno tuvo la posibilidad de sumarse a las clases que le ofrecimos, justo a nosotros nos tocó los 2 días que damos clase, nosotros eran feriados los dos, uno era un asueto por el día de nuestra universidad, de la creación de nuestra universidad tecnológica, y el otro era un feriado nacional, con lo cual tuvimos hundida una semana entera. Sin embargo les ofrecimos desde la cátedra a ustedes la posibilidad de, como son clases virtuales, conectarse con las clases de otros cursos, para que tengan más ejercicios, más casos, y más resoluciones, digamos, que les ayude a comprender cómo funciona esto de la arquitectura. Y le sumamos a eso la clase de hoy, que es un ejercicio más, ¿sí? En otros cursos este ejercicio en muchos no se da, y en algunos se da esta semana también. Así que bueno, vamos con eso, ¿sí? ¿Alguien le costó entender? Vieron que es por ahí yo les voy a compartir, vamos a mirar un poquito el PDF con lo que nosotros nos encontramos, que es un poco la idea de lo que ustedes se van a encontrar en el parcial, digamos. Ustedes van a encontrar un enunciado con un listado de casos de uso, y bueno, digamos, para que sepamos cómo abordarlo, cómo mirarlo. Les comparto la pantalla. Ahora, primero vamos a mirar un poquito el PDF, ¿sí? ¿Les costó entender el tema este, que es por ahí un caso no tradicional, digamos, o sea, un caso de un tipo de sistema un poquito distinto, ¿no? Sí costó, profe, por ahí el tema de relacionar el software, digamos, con los Ujú. puntos de emisión y qué relación tenían entre ellos, sobre todo con la actualización de la programación y toda esa Sí, relación que se hace entre el exactamente, software y los puntos de emisión. Eso, digamos, creo que es lo más complejo que tiene este ejercicio. exactamente, exactamente. Porque justamente tiene una arquitectura por ahí que no es tan fácil de entender, ¿no es cierto? De que no es totalmente, es web, digamos, funciona con internet, pero aún así nosotros sabemos de que estos puntos de emisión, bueno, para los que, digamos, la clase la hacemos para todos, para los que trabajaron y para los que no hicieron. En esto, déjenme hago un paréntesis chiquito. En esta materia nosotros se lo hemos dicho a principio de año. Ustedes, si no hacen los ejercicios, les va a costar mucho, digamos, la curva de aprendizaje se supera haciendo ejercicios. Ustedes vienen pasivamente y escuchan las soluciones, inclusive aunque les parezca que entienden, es como un entendimiento superficial, digamos. El entendimiento profundo se hace cuando yo intento, y ahí encuentro la dificultad, ¿sí? Entonces, es como, vieron, cuando ustedes tienen un paciente hipertenso que va al médico, entonces ustedes le dicen al paciente, mire, usted tiene que hacer ejercicio, hacer dieta, y además la medicación, ¿cierto? Y el paciente no hace dieta y no hace ejercicio, lo único que hace es tomar la pastilla. Y bueno, y sí, una parte te resuelve y te ayuda, pero claramente no es la solución que vos necesitas. En esto es lo mismo, digamos, ustedes pueden venir, escuchar la clase, ver la solución, pero si ustedes no hacen las otras cosas que tienen que hacer, el día del parcial va a ser difícil, ¿sí? No pueden sentarse a hacer un parcial si es la primera vez que van a hacer un ejercicio, porque no les va a salir, digamos, es así de sencillo. Entonces, bueno, con esto la idea es que ustedes tomen conciencia de esta idea, digamos, no es ponerme acá a hacer moralinas ni nada, simplemente que tomen conciencia de que tenemos, por lo menos tienen una semana más, 10 días más, aprovechenlos. Entonces, la publicidad multipunto, ¿de qué se trata, digamos, no? Es una empresa que pone esos carteles publicitarios, vieron como hay ahí arriba de la Casa Radical, o si han tenido posibilidad en un centro comercial, ¿sí? Esos carteles, digamos, hay una empresa que ofrece publicidad en esos, se llama, cada uno de esos carteles se llama punto de emisión. Para simplificar el enunciado, lo que hicimos es decir, bueno, en cada lugar, asociamos cada lugar donde se emite como un punto de emisión único, ¿sí? No tenemos que lidiar con, por ejemplo, Nuevo Centro Shopping, que tengamos más de una pantalla, sino asumimos que
En el nuevo centro shopping hay una sola pantalla, ¿sí? Esa es una forma de simplificar el enunciado para el ejercicio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, uno va, si uno quiere pasar una publicidad, puede contratar para pasar la publicidad por única vez, o para que se repita periódicamente se pase la publicidad, ¿sí? Entonces, veamos un poquito las reglas de negocio que tiene el enunciado, que es un poco las que regulan el ejercicio y nos dan una idea de cómo funciona. Entonces, para pasar la publicidad en una pantalla, se requiere una programación de esa pantalla, ¿sí? Saber qué es lo que va a pasar en un periodo de tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, en alguna pantalla donde las programaciones, digamos, tienen que ver con el lugar donde se instalan, ¿sí? Por ejemplo, si voy a un gimnasio de femenino y normalmente voy a hacer una programación que sea de interés de la gente que está ahí, que mira esa publicidad, entonces tiene un periodo determinado la programación, e tiene una estructura donde incluye tandas, ¿sí? Las tandas son agrupadores de las publicidades que publican los clientes, ¿sí? El cliente agarra y quiere que, supongamos que tenemos Osira, es un cliente, Osira quiere que hacemos un corto. Bueno, el corto se incluye en una tanda que se llama ropa femenina, que está en la programación de Mujeres Otoño, que por ejemplo, se pasa en este punto de emisión del gimnasio, ¿sí? Entonces, fíjense la estructura. Estos serían las publicidades que tienen determinados requerimientos y que cada cliente puede, en una aplicación web, puede cargar sus publicidades. Alguien las programa haciendo que agrupándolas en tandas y después incluyéndolas en una programación periódica, ¿sí? Ese es digamos, es cómo manejan el producto. Acá el glosario es importante para que sepamos de qué estamos hablando. El punto de emisión, que yo ya lo mencioné, es la pantalla esa, o el monitor, que está conectada a una red y que reproduce videos e imágenes donde hay cierta restricción de qué videos puedo subir, y el punto de emisión está ubicado en una ubicación geográfica determinada, digamos, ¿sí? La publicidad es un archivo digital multimedia susceptible de ser publicado en un punto de emisión y que integra una tanda publicitaria. Publicidad le llamamos a estos. Cada uno de estos es una publicidad. La tanda publicitaria es una agrupación arbitraria de publicidades ordenadas que pueden asignarse a una o varias programaciones. ¿Ven? La tanda es un agrupador de distintas publicidades. El web service es otra cosa que se menciona acá, es una tecnología que me permite intercambiar información entre distintas aplicaciones que pueden ser de distintos lenguajes, distintas tecnologías, y sirven para eso, digamos, ¿sí? Para comunicarse a través de internet normalmente, información entre distintas aplicaciones. Entonces, lo que hace este sistema es gestiona la programación y reproducción de las tandas publicitarias en puntos de emisión de clientes, como así la gestión y cobro de los servicios de publicación, ¿sí? Y otra cosa que hace es obtener información de esta gestión, ¿sí? Los alcances son administrar clientes, administrar usuarios y permisos, porque los clientes acceden para cargar sus publicidades, administrar puntos de emisión, ¿sí? Tienen alguien que administra, genera la programación, se fija si están andando, si tienen algún problema, gestionar la programación por punto de emisión, ¿sí? Entonces, esto quiere decir crear las tandas, crear con las publicidades de mis clientes, crear la programación, mandarla a cada uno a determinado punto de emisión, gestionar los contenidos multimedia, todas esas publicidades que suben mis clientes, yo los gestiono, digamos, los guardo, los programo, los incluyo en tandas, gestionar el pago de los clientes,
gestionar cuenta corriente de los clientes y generar reportes. Por un lado, las publicidades emitidas, es decir, que cada cliente pueda saber si efectivamente su publicidad se emitió, ¿sí? Y generar reportes del estado actual de los puntos de emisión y saber si están todos funcionando ok, si hay alguno que se rompió, se cayó alguna conexión, o se dañó la pantalla, o alguna cosa así, ¿sí? Lo que queda afuera es toda la parte del contrato, porque ustedes piensen que cada cliente lo que hace es genera un contrato con la empresa, y después con este reporte lo que hace es ver si se cumple el contrato, porque él está pagando para que su publicidad se emita 6 veces por día, en horas pico, qué sé yo, y bueno, eso es toda esa parte está en la parte de contrato que queda afuera, digamos, ¿sí? Nosotros lo único que vemos es un poco la ejecución, la gestión de la programación y la ejecución de la emisión de la publicidad, ¿sí? Veamos un poquito entonces las reglas de negocio, ¿sí? Lo que habíamos dicho antes, los puntos de emisión único para una ubicación geográfica, en lo que decíamos, solo puede haber un único punto de emisión. Esto es nada más que para simplificar el dominio. Validación de periodo de programación. El periodo de programación no se deben superponerse ni total ni parcialmente. Es decir, cuando uno fija un periodo, vieron que la programación tiene desde y hasta, bueno, ese desde y hasta de cada programación no se pueden superponer, digamos, ¿sí? Es una restricción. Cuando yo quiero crear una programación, si se superpone con otra, no me va a dejar guardarla. Tipos de servicio hay dos tipos de servicio. Es periódico, una misma publicidad se pasa tantas veces por día, o por mes, o como sea, o por única vez, una publicidad que se pasa una sola vez y nada. Se le llama programación vigente a la programación que se emite, digamos. Lo que dice acá es que cada punto de emisión puede tener una única programación vigente para un momento de tiempo, no puede tener más de una, ¿sí? Entonces, para un mes determinado, ese punto de emisión tiene esa programación y no puede tener otra. Punto de emisión deshabilitado. Mientras el punto de emisión se encuentre deshabilitado, no se podrá asignar programaciones. Tiene que ver con los estados del punto de emisión, ¿sí? Y las formas de pago pueden ser en efectivo o a través de medios permitidos por cuenta digital, que es una plataforma que gestiona los cobros de servicios, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hay algo que no se entienda? ¿Alguien interpretó esto de otra forma? Porque eso nos va a traer problemas después con la solución. Sí, una pregunta. Sí. Con respecto a la ubicación, ¿hace falta tener en cuenta más adelante o solamente para saber que solamente tiene un solo lugar el punto de emisión? Desde el punto No de sé si vista, hace también... desde el punto de vista de la arquitectura es un tema que a nosotros no nos cambia. Lo que pasa es que esto, vos pensás que este era un PPA entero, digamos, ¿no? Entonces, para hacer el diagrama de clase, la parte de análisis, la ubicación geográfica era un tema importante. Desde el punto de vista, vas a ver que desde el punto de vista de la arquitectura nos da lo mismo, digamos, la ubicación geográfica. Mientras tengas en cuenta que hay muchos puntos de emisión, no es un tema que desde el punto de vista de la arquitectura te cambie nada, ¿sí? ¿Entiendes? Gracias. Okay. Bueno, entonces y acá está el listadito de casos de uso donde ustedes ven, digamos, un poco todo el listado de alcance que está acá, lo ven claramente en la funcionalidad, ¿cierto? Entonces ven el tema de los ABM, por ejemplo, del punto de emisión, de la ubicación, de la publicidad, simplemente la carga el cliente, ¿sí? Después el tema de
registrar las tandas publicitarias, después generar la programación con las tandas, ¿sí? Tanto pregunto, la tanda publicitaria, ¿qué sería? Desde el punto de vista de... Transacción. Exactamente. La tanda es una transacción porque tiene un momento determinado, ¿no? Después tenemos los estados, el manejo de estados, el registro de los clientes, ¿sí? Y acá de nuevo tenemos la generación de la orden de pago, el registro del cobro, el vínculo con la cuenta digital, ¿sí? Generamos una orden de pago para que se... Cuenta digital, piensen que es como una plataforma como Mercado Pago, de esas que me permiten cobrar, ¿no? Después, el registrar servicio de publicación es registrar los datos de un servicio de publicación para un determinado cliente. Este sería una forma, el servicio, el acuerdo que tengo yo con el cliente de qué tipo de servicio, cómo, cuándo, todo eso. Acá está toda la parte de la gestión de la sesión, del usuario del sistema. Acá el manejo de usuarios, ¿sí? Toda la parte de asignación de permisos, etc. Y acá, fíjense, notifica reproducción de publicidad. Este es un log que me piden hacer cada vez que se reproduce mi publicidad. Yo tengo que generar un log para quedarme tranquilo de que efectivamente se reprodujo, ¿sí? Si no me manda la notificación, el punto de emisión de que mi publicidad se reprodujo, después le puedo ir a reclamar y decir, no me cobres, yo te contraté para que la pases y resulta que se rompió la pantalla y entonces tales días no se pasó la publicidad, ¿sí? Eso es lo que hace este, ¿sí? Notifica cada vez que se reproduce, cada vez que un punto de emisión reproduce la publicidad, este notifica para que después el cliente pueda consultar y vea que se está cumpliendo lo que él contrató. Controlar la disponibilidad del punto de emisión, dice verificar periódicamente si el punto de emisión se encuentra en reproducción y actualizar el estado actual del punto de emisión si no se encuentra disponible. Este es un proceso que lo que hace es ver, monitoriza el estado del punto de emisión, para quedarnos tranquilos que está funcionando. Después, acá está todo el manejo de la programación, ¿sí? Y los reportes, ¿sí? El reporte de estado del punto de emisión, ¿sí? Este monitoreo me va diciendo cómo funciona el punto de emisión. Y el reporte de estado de la cuenta de un cliente me lista los pagos que hizo el cliente. El reporte de reproducción de publicidades es el log de notificaciones que me dice qué publicidades se reprodujeron. Me sirve a mí para armar este listadito, ¿sí? Con esos logs yo armo un listado de todo lo que se reprodujo por cliente. Listar las publicidades cargadas por un cliente, como el cliente puede cargar sus publicidades, ¿no? Que tienen ciertas restricciones de tamaño y todo eso. Bueno, puedo ver un listadito de todo lo que cargo un cliente. Acá me habilita a deshabilitar un punto de emisión y no asignarle programaciones. Lo cambio de estado, ¿sí? Lo mismo habilitarlo. Acá el tema de los clientes, y fíjense acá procesar los cobros de efectos a través de cuenta digital, es cuando cuenta digital me avisa que cobro, ok, yo tengo que actualizar en mi sistema que el cobro externo se hizo correctamente. Bueno, este es el listado de casos de uso. Nunca ponemos el listado completo porque si no es muy largo, ¿sí? Ponemos los más importantes y los que ustedes van a necesitar usar para armar la arquitectura. Bueno. ¿Estamos bien entonces con el entendimiento del enunciado? ¿Les costó sacar no les dimos acá los requerimientos no funcionales, los tenían que sacar ustedes? Cuéntenme, ¿cuántos requerimientos no funcionales encontraron los que hicieron el ejercicio? Yo por lo menos encontré 15.
Muy bien, muy parecido a los que encontramos nosotros. ¿Alguien más? Yo lo hice con Azure, profe, entonces, pero yo había Ah, encontrado 11 sí, que eran como muy claros sí. y los otros que teníamos dudas. Ok, Pero quedamos con 15, digamos, lo hicimos el ejercicio. perfecto. No, está muy bien porque estamos, digamos, estamos más o menos bien, estamos alineados. Bueno, entonces yo ahora voy a trabajar con una PPT que amorosamente armó Judith, del ejercicio, así que les voy a compartir, voy a dejar de compartir esto para compartir esto. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, el objetivo vimos, ¿no es cierto? Gestionar la programación, la reproducción de las tandas publicitarias, la gestión y el cobro de servicios de publicación, y obtener todos esos reportes nos sirven para obtener información de la gestión. Los alcances, los que vimos recién, ¿sí? Gestionamos los puntos de emisión, la programación, los contenidos que me cargan los clientes, el pago de los clientes, ya sea en efectivo o a través de esa plataforma digital, llevar una cuenta corriente que vaya registrando todos los pagos que hacen los clientes, todos los reportes que tienen que ver con las publicidades emitidas, reportes que me dicen el estado de los puntos de emisión, la administración de clientes y la administración de los usuarios y los permisos. Y que quede claro que la parte de contrato queda afuera en este caso. Bueno, vamos a hacer así, vamos a ir viendo los requerimientos no funcionales. ¿Me quieren decir ustedes y los vamos encontrando acá? Los que ustedes encontraron y vamos viendo si nos coinciden. Yo le tengo la lista acá si quiere. Dale, vamos, anda cantándome y vemos cuáles encontramos nosotros también y cuáles faltan. Dale. Bueno, tengo el sistema operativo, el servidor que usa, que es Ubuntu. Ajá, a ver, Después, déjame que lo formatos. busco acá, a ver qué. Acá habla de los navegadores, el protocolo de transmisión, los formatos, programación. Acá está. El 8 es el 1 tuyo, ¿no es cierto? Sistema operativo, Claro. la empresa posee un solo servidor web con Ubuntu Linux Server 2104 Open Source, ¿sí? ¿Qué pusiste? ¿Que era significativo para la arquitectura o no? Nosotros pusimos que no. Bueno, sí es significativo. Siempre los sistemas operativos, el motor de base de datos, esas cosas son muy determinantes, porque por ahí si vos elegís otro sistema operativo, por ahí no te permite el lenguaje que vos estás, de programación que vos estás pensando, ¿sí? Claro, sí. No tenés habilitación para usar determinada base de datos, entonces el sistema operativo siempre es significativo para la arquitectura porque condiciona absolutamente todo lo otro que vos montas encima, ¿sí? Entonces, Claro. fíjense cómo está la justificación, es el sistema operativo que utilizará el servidor web, debemos tenerlo en cuenta para saber qué base de datos, qué lenguaje de programación, ¿sí? La única restricción que tenemos es que sean también open source, porque no quieren pagar licencias, pero, bueno, no es un dato menor, digamos, ¿sí? No es el único, el Ubuntu Linux Server no es el único, digamos, open source, por ahí hay algún otro, pero nos tenemos que garantizar de que sea compatible con las otras cosas que me piden. Bueno, ¿qué más? Tengo los formatos de publicidad. Perfecto, acá estamos. ¿Qué encontraste? Eso sí, que dice punto. ¿Flash No sé cómo se llama. video, AVI o Sí, MPG? ¿Sí? eso sí. ¿Qué Y pusiste? ¿Que pusimos es que sí. significativo o no? Sí, que sí. Bueno, exactamente. Porque muchas veces los formatos no son significativos para la arquitectura. En este negocio en particular sí es significativo para la arquitectura. ¿Por qué? Porque los videitos son muy pesados. Entonces, una base de datos normal no te maneja esos archivos, y con ese formato menos. Entonces, tenés que gestionar alguna solución en particular. En este caso, vos los accedes con un esquema de nombrado, ¿sí? Entonces,
es como que lo tenés que tener en cuenta, porque siempre que uno maneja cosas pesadas, hay que encontrarle alguna solución, porque si no, o directamente no anda, o si no vas a tener muchos problemas con la performance, que es el caso. Entonces acá la solución que le dieron es estar indexados los nombres de los archivos según un esquema de nombrado determinado, para que lo puedas usar en el sistema web que vos estás construyendo. ¿Qué más? Tengo ahí también lenguaje de programación open source. Acá está, mira, perfecto. ¿Ves? Claro. En realidad, mientras sea web, mientras, digamos, cumpla, no importa cuál es en particular, siempre y cuando que sea open source o no sea open source, no te cambia la arquitectura, ¿no es cierto? Siempre y cuando te ande bien con Ubuntu, que es el que vos definiste, en el 9, acá, ¿ven? Y que sea web. ¿Qué más? Tenemos los reportes a los clientes, que se envían con el formato de Excel. Bien, a ver. O PDF también. Exportación de reportes. ¿Lo pusiste como significativo o no? Sí, lo pusimos como significativo. El tema es que la mayoría de el sistema operativo directamente te da convertidores, ¿sí? No es que vos tengas que hacer un desarrollo en particular para verlo Excel o PDF, ¿me entendés? Claro. Simplemente vos haces uso de una facilidad que tienen los lenguajes operativos. Por eso no importa qué arquitecturas vos pongas, simplemente configuras esa opción y listo. Profe, sería algo similar a lo que, bueno, no sé si lo hicimos en práctico o fue en el teórico, que digamos que creo que era de gráfico y digamos ciertos, ya existen frameworks que directamente no hace falta que vos lo tengas en cuenta, sino que ya se hace solo. Exactamente. Similar. Exactamente. Claro, cuando vos no tenés, ¿cuándo es significativo para la arquitectura? Cuando vos tenés que agregar algún componente o hacer un desarrollo para resolver ese tema. En este caso, simplemente configurando el software de base que vos ya estás usando, ya está, ¿entendés? Entonces no te cambia la arquitectura. Cualquier arquitectura que vos uses, simplemente con configurar tu software de base, eso lo vas a tener disponible. Ya lo va a tener resuelto. Claro. ¿Qué más? El pago a los clientes con cuenta digital. Acá está, mira, está la generación del cupón de pago, ¿ves? Sí. Entonces, sí, este sí es significativo, ¿no es cierto? Porque tenés que generar un componente que se comunique con el web service de cuenta digital para generar el talón de pago. Perfecto. ¿Qué más? Claro. La base de datos que usan MySQL. A ver. Estará más arriba. Motor de base de datos, acá está. La base de datos que se utilizará para la persistencia debe ser, me parece que acá un error de tipeo, ¿no? Nunca escuché eso, María. Sí, porque claro, lo copiamos que decía MySQL. MySQL debe ser. Bueno, entonces siempre también la base de datos te define, porque hay bases de datos que tienen cosas, hay facilidades que tienen, otras que no, entonces la arquitectura, si vos justo tenés que usar una base de datos que hay cosas que no las tienes resueltas, tenés que salir a adquirir componentes o a desarrollar componentes, ¿sí? Por eso siempre es, el motor siempre es significativo para la arquitectura. ¿Qué más? Claro. Estos algunos que tenía dudas. Dale. Por ejemplo, los módulos, que dice cada punto de emisión debe tener instalado un módulo que resuelva la forma de comunicarse con la aplicación central. Claro. Bueno, eso lo tenemos acá. Es la conexión bidireccional entre los puntos de emisión y el servidor web, ¿sí? Este es como un requerimiento no funcional gordo, digamos, ¿sí? Porque tiene como muchas cosas, ¿sí? Cuando te dice comunicación bidireccional, tiene que decir, vos tenés que conectar, resolver de alguna forma de que los puntos de emisión
se conecten con el servidor y que el servidor se conecte con los puntos de emisión, ¿ves? Desde el servidor web a los puntos de emisión para notificar la actualización de las programaciones. Cuando a vos el cliente carga su publicidad y vos armás las tandas y armás las programaciones, esto hay que mandárselo a los puntos de emisión, ¿no es cierto? Entonces tenés que resolver este lado. Pero también tenés que resolver desde los puntos de emisión al servidor web para notificar respecto al inicio de la visualización de una tanda. ¿Se acuerdan de esas notificaciones que dijimos? Vos le tenés que notificar cada vez que estás pasando una publicidad. Entonces, es como que tiene ese tema también. Entonces, veamos cómo se justifica, ¿sí? Entonces, este sería, acá está puesto así, ustedes lo podrían haber puesto, no sé si ustedes lo pusieron en separado, también está perfecto separado, ¿sí? Entonces, se debe implementar una solución para asegurar que todos los puntos de emisión afectados a una programación se actualicen ante los cambios de esta. ¿No es cierto? Vos tenés, cada vez que el servidor se actualiza, vos tenés que, de alguna forma, lograr que todos los puntos de emisión actualicen la programación que cambió. Fíjense, acá que te sugiere, bueno, utilicen un patrón de tipo publish and subscribe, ¿sí? ¿Ustedes pensaron en ese patrón, por ejemplo, para resolver la actualización de la programación en los distintos puntos de emisión? No, lo de Publish and Subscribe no, pero el messaging lo habíamos pensado para la notificación a los clientes. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué usamos? ¿Se acuerdan qué decía el patrón Publish and Subscribe? Era un patrón que me permitía desacoplar los emisores de los suscriptores, ¿sí? Entonces, el servidor cambiaba alguna publicidad y todos los puntos de emisión suscriptos a esa programación se actualizan, ¿sí? Eso es exactamente lo que hace el Publish and Subscribe, ¿sí? Y es un patrón que elegimos usar para esta comunicación, ¿sí? Y permitir la actualización de todos los puntos de emisión suscriptos a esa programación, ¿sí? El tópico sería determinadas programaciones. Y por otro lado, el messaging que dice la compañera, ¿por qué necesitamos un messaging? Porque los puntos de emisión, cada vez que se empieza cada vez que se dispara una publicidad, notifican al servidor, se está reproduciendo esta publicidad, se está reproduciendo esta publicidad, y por ahí, si es al mismo horario, puede ser que se me arme una congestión de todas esas notificaciones. Para garantizar que no se caiga, armamos una cola, las encolamos ahí, cuando el servidor las puede consumir, va bajando todos esos logs y dice, bueno, este punto de emisión notificó que la tanda 1 se emitió, o que la publicidad 1, y la publicidad 2, etc. ¿Se entiende cómo funcionan estos patrones acá? Bien. Bueno. Y fíjense, otro tema, que es la disponibilidad de la conexión. Si ustedes leyeron bien el enunciado, dice, el punto de emisión verificará cada 5 minutos el estado de la conexión para poder iniciar la descarga de las publicidades, ¿sí? Entonces, sí existe María Database, profe, que es media, yo la verdad que no me muevo mucho en las cosas de open source, pero conozco más de las comerciales. Ah, mira vos, ¿y qué es una MariaDB, es una open source? Sí, es una bifurcación de MySQL, profe. Antes de que la compre Oracle, se bifurcó. Claro, sí, yo de las comerciales conozco un poco más de todo el mundo open source, la verdad que no tengo mucha idea. Yo siempre trabajo en lugares donde no, está medio mala palabra el open source. Más allá de que filosóficamente estoy muy de acuerdo con todo el open source, pero mis empleadores no. Bueno, chicos, entonces acá fíjense, en el servidor tenemos que configurar, es una configuración, por eso no significativo para la arquitectura, es la posibilidad de monitorear cada 5 minutos el estado de la conexión
para que se puedan descargar las actualizaciones, la descarga de publicidad, etcétera, ¿sí? Eso simplemente es algo que se configura, digamos, esos 5 pueden ser 5 minutos, 10 minutos, lo que yo quiera configurar, se fija si hay conexión y arranca con la descarga de las actualizaciones. ¿Ese ustedes lo encontraron? Sí, Sí, ese sí, sí. lo encontró. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué más, chicos? Conexión a internet, que dice, la conexión a internet que utiliza el punto de emisión debe ser banda ancha de al menos 3 megabytes. no me acuerdo. Sí. A ver, ese yo lo he visto por acá, a ver. El 5 es. Perfecto. Conexión a internet. No es significativo para la arquitectura, ¿no es cierto? Con cualquier ancho de banda, la arquitectura no cambia, digamos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el protocolo de transmisión, que ahí está, lo estoy viendo. Acá está, que perfecto. pusimos. HTTP o HTTPS, de acuerdo a lo que tenga que estar encriptado o no, ¿cierto? Claro. También es la parte encriptada, vos creas un certificado de clave pública en el servicio web y listo, digamos, no es que hay que hacer un desarrollo en particular, ¿sí? Claro. ¿Qué más? El de los usuarios, que sería el cierre de sesión de los 10 minutos. Acá estamos, mira. Ahí está el timeout. 6, sí. Claro, esto también es una configuración. Vos el servidor web le decís, mira, si después de que está activo 10 minutos, está inactivo 10 minutos, le cerras la sesión. ¿Sí? Es seguridad, claro. Se configura. ¿Qué más? Visualización de los servicios, que eran los comprobantes que tenían colores. Ah, sí, sí, eso lo vi por acá. Acá está. Colores de los estados de cuenta. Bueno, esto claro, que pusieron, ¿que era significativo o no? No, que no era. Rojo, verde y negro, pero no, o sea, no te cambia nada, no cambia la arquitectura, ni tienes que hacer eso, simplemente utilizas los colores, digamos, de que se pueden ver en cualquier monitor, no es que necesitas nada en particular. ¿Qué más? Claro. Los navegadores, que tienen que ser lo tenemos como uno nosotros, acá. Sí, te dice con cuál tiene que ser compatible. ¿Mm? Claro. Perfecto. También, no es significativo, una vez que vos, una vez que vos definís el lenguaje de programación web, el lenguaje de programación web es lo significativo, ¿no es cierto? Una vez que yo defino eso, después todas estas otras cosas están muy colgadas de esa definición que ya hice ahí, por lo tanto, estas ya no son significativas para arquitectura, simplemente vos sabes si ese lenguaje que vos elegiste es compatible o no, ¿está bien? Pero esto por sí mismo no es significativo. ¿Qué más? Bueno, que sea un sistema web. Sí, es ese que el 9 que vimos. Sí. Y este que tengo dudas yo es el punto de emisión, que no sé si será un... ¿El punto de emisión en sí? ¿Qué cosa? Sí, que decía algo, no me acuerdo cómo decía, pero cuando se apagaba una pantalla, creo que cuando se volviera a prender, sí. Según el punto de emisión se seguiría esa propaganda u otra, me parece. Claro, con la última que quedaba, sí. Si se colgaba el punto de emisión, tenía que reproducir de ese punto, ¿no? Creo que era eso, ¿no? Es un requerimiento, pero me parece que es funcional, no es no funcional, ¿sí? Claro. Porque no tiene nada no funcional, vos simplemente es la lógica de funcionamiento, digamos. ¿Entendés lo que digo? Es un requerimiento, claro. Pero es funcional, no tiene nada de no funcional. Claro. Listo. Bueno, entonces ustedes chicos encontraron todo, porque la disponibilidad de cómics de esto hablamos, la conexión bidireccional, los dos, la ida y la vuelta lo vimos, los cobros a través de cuenta digital lo vimos, o sea que está perfecto, muy bien, encontraron todo. Excelente. Hay uno que nos debe falta, me parece, profe. ¿Cuál? Porque yo fui marcando y tengo 15 y usted también tiene 15, pero yo marqué 14. Navegador web, el protocolo de transmisión, la base de datos lo dijeron, la conexión a internet del ancho de banda,
el timeout de cierre de sesión lo dijeron, el formato de la publicidad lo dijeron, que sea open source lo dijeron, cuál es el sistema operativo lo dijeron, que sea web lo dijeron, los colores lo dijeron, los reportes, ¿te acordás del Excel y el PDF lo dijeron? La generación del cupón de pago lo dijeron, la disponibilidad de conexión cada 5 minutos, también, o este no, capaz que me parece que no sé si lo dijeron. Sí, eso sí lo teníamos. Bueno, la conexión bidireccional, acá estaba puesto como uno, capaz que ustedes pusieron por un lado la conexión del servidor a los puntos de emisión y por otro de los puntos de emisión al servidor, ¿sí? Claro. Los cobros de cuenta digital, la generación del cupón de pago para cuenta digital, también lo dijeron. Así que me parece que estamos. ¿Mm? Bueno, vamos a chusmear a ver los patrones, ya un poco los vimos a los patrones porque los fuimos hablando en la medida de que íbamos viendo la justificación de cada requerimiento no funcional, ¿sí? ¿El layer lo pensaron así o no? ¿Cómo lo pensaron al patrón de capas? Pasamos nosotros a la vista, no hicimos los patrones, profe. Bueno, entonces hagamos nosotros los patrones, ¿sí? Vale. Fíjense, la vista del patrón, las capas, trabajan, digamos, no hay un requerimiento no funcional en particular que me condicione la definición de la vista en capas, sino que es como una decisión de un framework, de una buena práctica general, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, lo ordenamos en capas independientes, cohesivas entre sí, que me permitan intercambiabilidad, cuando me permite que el sistema sea más modificable si yo quiero migrar algún aspecto, quiero cambiar la base de datos, quiero cambiar algo, esta estructura me sirve, es más robusta para eso. Entonces, por un lado tenemos la capa de acceso a datos, por otro lado vamos a tener la capa lógica de negocios, y fíjense, tenemos dos capas distintas. Por un lado, la capa web, que es para toda la gestión, ¿sí? Toda la gestión de la creación de usuarios, digamos, toda la gestión del sistema, y por otro lado, una capa de escritorio para la publicidad, para los puntos de emisión, porque ustedes en los puntos de emisión tienen que tener algunos componentes, digamos, que ejecuten cosas, instalados en cada punto de emisión, ¿sí? No pueden, o sea, no se puede, la pantalla no van a tener un browser o algo, digamos, no puede ser una cosa boba, tiene que tener algún componente de tipo escritorio que permita comunicarse con los servidores de la lógica de negocio. Entonces, esto es lo que llamamos una arquitectura mixta, ¿sí? Web por un lado y de escritorio para el caso de los puntos de emisión en particular. Esto tampoco bueno, es lo mismo, ¿sí? Tenemos el cliente servidor en n capas, tenemos el servidor de base de datos, el servidor de aplicaciones, y por un lado tenemos el servidor de aplicaciones que se conecta con los puntos de emisión, y por otro lado el servidor web para los clientes web que hacen toda la gestión de la programación, los clientes, etc. Un patrón del que ya discutimos es el Publish and Subscribe, que tenía que ver con el requerimiento 14, la parte donde el servidor se comunicaba con los puntos de emisión para actualizar la programación de las publicidades, ¿sí? Entonces el tópico es las programaciones de publicidades, ¿sí? Entonces el publicante, cada vez que había una actualización, notificaba a sus suscriptores de esa actualización. Y otro patrón, dijimos, es el messaging, donde funcionaba al revés, ¿sí? Era donde los puntos de emisión le notificaban al servidor que se había emitido una publicidad en particular. Para que esto funcione correctamente, esas notificaciones se encolaban acá, y el servidor las iba consumiendo a la medida que podía. Y eso es todo desde el punto de vista de los patrones, ¿sí?
Bueno, vamos a la vista arquitectónica de la funcionalidad. A ver, ¿me recuerdan un poquito qué casos de uso vamos a esperar encontrar en esta vista? Yo si quiere le digo, tengo sea una BMC más complejo, transacción más compleja y así. Ah, dale, bueno, perfecto. El ABMC más complejo que encontramos es el registrar punto de emisión. A ver si nosotros, exactamente el mismo ABM. Después ¿Qué la pasa? transacción. Alguien podría haber dicho, no, para mí es más complejo registrar programación. El ABM de la programación. Programación no sería una transacción. Exactamente. La programación, así como la tanda, no pueden ser, no los podemos poner como ABM, porque como dice la compañera, ¿cómo te llamas? Azul. Azul. Gracias, Azul. Como dice Azul, ¿qué dijimos? El ABM tiene que ser de una entidad del sistema, ¿sí? Entonces, tanto la programación como la tanda son transacciones en nuestro sistema. Entonces, no son elegibles para el ABM. Entonces, muy bien como han hecho los chicos, elegimos estos 4 casos de uso que son el alta, la baja, la consulta y la modificación del punto de emisión, ¿sí? Y contame cómo justificaste un poquito, qué pusiste en la tablita. Lo que vimos nosotros Sí. es que se relacionaba con, a ver si lo tengo acá, se relacionaba con, creo que, El sistema punto, web. Pusimos. con Tecnología eso, web. pero no, porque no tengo abierto el coso. No, te acuerdas que se relacionaba con ubicación, me parece, y otras cosas más. Bueno, acuérdense que nosotros esperamos que en la tablita ustedes nos listen los requerimientos no funcionales que resuelven estos casos de uso, ¿sí? Entonces, sí, el por sistema ejemplo, web. exactamente. Entonces, en el caso nuestro, el 9, que era el producto web, ¿sí? Otro más es el motor de base de datos, ¿sí? Y el sistema operativo. Estos casos de uso todos, digamos, en realidad esto en cualquier caso de uso, como el sistema mayormente es web, digamos, casi cualquiera de los casos de uso es representativo de tanto de que el producto es web, como la base de datos y el sistema operativo. Pero bueno, si usted con el ABM está perfecto que lo elijan, ¿sí? Y además, la otra cosa que tienen que poner es que los ABM se eligen porque resuelven el problema de acceso a los datos, de interfaz de usuario, algoritmos de programación básicos, ¿sí? Por eso elegimos un ABM. ¿Y qué más? Como transacción más compleja teníamos registrar tanda publicitaria. A ver, vamos a ver yo me fijo cuál elegimos nosotros. Requerimiento no funcional, punto de emisión, interfaz con la cuenta digital. Programación no puede ser. ¿Eso qué pasó? Pues también las teníamos. Acá está. Nosotros elegimos generar programación de tanda publicitaria como la transacción más compleja. ¿Vos cuál habías dicho? Claro. La tanda publicitaria, pero sí, claro. Y la programación, claro, por ahí es como es la que... Vos pensás que cuando vos diseñes este caso de uso tenés que mostrar la programación, las tandas, ya desde el punto de vista visual de la interfaz de usuario, tenés que tener como 3 grillas más o menos para poder verlo. Claro. Por eso es más compleja, digamos, ¿no? Nosotros lo pusimos como funcionalidad más compleja. Y bueno, pero en realidad no es que necesitas una funcionalidad compleja, es una transacción compleja, ¿sí? Claro, en eso teníamos la duda de entre funcionalidad y transacción. No, es una sola, es transacción Bien. compleja, ¿sí? Por un lado Bien, tenés esa el teníamos la duda. ABM y por otro lado transacción. Ahí entre esas dos hace la funcionalidad más compleja. Ok, claro. Si la Bueno, hemos entonces, elegido. claro, habíamos elegido en realidad esa, pero nosotros vimos otros ejercicios también para basarnos y pensamos que transacción era eso, digamos. Pero, digamos, estábamos entre esas dos. Bueno, perfecto. Entonces fíjense acá cómo pone, dice la transacción más compleja, donde se resuelven aspectos vinculados a la transacción del sistema, como ser el registro de log, acceso de base de datos, algoritmo de programación. Y esto también lo que tiene, fíjense, esta de generar programación,
además de resolver la transacción compleja, resuelve el temita del publish and subscribe. Porque cada vez que ustedes generan la programación, tienen novedades de la programación que hay que actualizar en cada uno de los puntos de emisión que consumen esa programación, ¿no es cierto? Entonces, este casito de uso, el 14, me sirve para la transacción más compleja y la parte de la conexión bidireccional que va del servidor a los puntos de emisión y que aplica el publish and subscribe. Por eso ponemos este casito de uso. ¿Se entiende? Entonces yo voy a esperar que ustedes en la explicación pongan esas cosas también. ¿Sí? Cubran la parte de el publish and subscribe. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué más? El 40, notificar reproducción de publicidad, que eso en realidad hemos visto el messaging, pero el que le llega al cliente cuando se mandan los Excels. Creo que lo entendemos así. ¿Me decís de nuevo? El notificar reproducción de publicidad, Sí. eso resolvería el messaging. Exactamente. Ese es el 14 también. El caso de uso, el que va, ¿ves este? Reproducir programación. Hay un caso de uso. Esta funcionalidad se resuelve en el punto de emisión, ¿sí? La reproducción de la programación es un código que está administrado, es un código, digamos, de escritorio que está administrado adentro de cada uno de los puntos de emisión. Y que además es ese que se comunica con el servidor y maneja, entre otras cosas, que haya espacio en el punto de emisión para bajar la programación y reproducirla cuando sea falta. Estoy viendo, acá está. El 40 notifica, hay un caso uso en particular que habla de la notificación, ¿sí? Que es este. Claro, ese pusimos. Sí. El notificar, sería este. Resuelve la parte donde los puntos de emisión mandan las notificaciones que se encolan en el servidor, para que el servidor pueda armar los listaditos ese por cliente de qué se emitió efectivamente, ¿sí? Sería este caso uso, notificar reproducción de publicidad. Y acá fíjense hay otro más que se llama actualizar programación, que es los casos, ¿se acuerdan el generar programaciones cuando se genera por primera vez? Pero si por alguna razón se actualiza un videíto adentro de una programación que ya existe, el actualizar programación se fija que el punto de emisión esté activo y le manda, digamos, actualiza el punto de emisión para que tenga la publicidad actualizada. Por eso está este casito de uso, que también es parte de lo mismo. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿qué pasa si yo no lo pongo a ese actualizar programación? No es muy grave, porque ya con el generar, digamos, ya tenemos un caso de uso que mapea el requerimiento no funcional de la conexión entre el servidor y los puntos de emisión, ¿sí? Entonces, este podría no estar también. Bueno, ¿qué más tienen, chicos? Bueno, el 32, iniciar sesión, que sería el de usuarios, el requerimiento no funcional. El que representa toda ¿no es cierto? La parte de seguridad, el inicio de sesión, los permisos de acceso, toda la parte de seguridad, los requerimientos no funcionales que tienen que ver con la seguridad del sistema. Perfecto. ¿Qué más? Cargar publicidad, resuelve el de los formatos de publicidad. Exactamente, ¿dónde lo tenemos? Acá está. Cargar publicidad, el cliente que carga su publicidad, ahí está, exactamente eso, los formatos de publicidad.
¿Qué más? 26, generar orden de pago en cuenta digital. Resuelve el de pago a los clientes con cuenta digital. A ver, espera que la encuentre. Esta. El 26, exactamente. Y también yo tengo no sé si usted lo encontró en el 51, ¿sí? No. Por un lado tenés el que es generar el cupón de pago para cuenta digital, que es el 26, como decís vos, y por otro lado, es recibir el cobro, ¿sí? Es que cuenta digital te avise, te actualiza las novedades, quién pagó y quién no pagó. Claro, sí, sí. Son cosas diferentes, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Generar perdón. Sí. Sí, proceso automático tenemos controlar disponibilidad de punto de emisión y reproducir programación. Sí. El 46, generar reporte de reproducción de publicidades en punto de emisión. Está bien, ustedes eligieron ese reporte, acá nosotros elegimos otro, ¿ves? Generar reporte de estado de puntos de emisión, ustedes eligieron otro, pero está perfecto, porque están representando un reporte. Y nosotros, en vez de el proceso automático que elegimos, el caducar sesión, que viste tiene, pero el que ustedes eligieron también está bien, digamos, también es un proceso automático. Bueno. Se puede usar, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué más? Estamos, me parece, ¿no? Sí, sí, están. Ya creo que todo cubrimos. Perfecto. El diagramita final de la vista arquitectónica de la funcionalidad se ve así. ¿Ven? Tenemos acá, fíjense. El ABM, acá. ¿Sí? Hay un administrador del sistema que es el que registra los puntos de emisión. Es el que genera la programación de las tandas publicitarias y esta sería la representante de la transacción compleja. Nosotros como proceso automático elegimos el caducar sesión, pero el que eligieron los chicos también está perfecto. Acá el reporte también lo genera el administrador, este caso de uso representa un reporte típico del sistema. Después, respecto a la conexión con la interfaz con con cuenta digital, tenemos por un lado la generación de orden de pago y por otro lado el procesamiento de los cobros una vez que cuenta digital le cobra al cliente. Después tenemos el iniciar sesión, que es el representativo de toda la capa de seguridad del producto. Y tenemos el actualizar programación, que es el que representa el publish and subscribe, que es cuando le mando las publicidades actualizadas a los suscriptores y los suscriptores actualizan. Y por otro lado, la carga de publicidad por parte del cliente que cubre los formatos de las publicidades que carga el cliente. Así que bueno, esos serían todos los casos de uso significativos para la arquitectura en este ejercicio. Bueno, perfecto. Muy bien, chicos, la verdad, contentísimo como han trabajado. Vamos con lo que sigue, ¿sí? Acá sí está, tenemos. acá hay fíjense, ¿cómo es? Un resumen de las cosas. Acá, antes de pasar a la vista de diseño, es algo que ustedes tendrían que hacer, no es para que lo escriban, pero sí lo tienen que tener mentalmente claro, ¿sí? Acá está la tablita, ¿se acuerdan que yo les decía que nosotros hacíamos la tablita esta, íbamos poniendo los tildes cada vez que hacíamos una vista para quedarnos tranquilos que cubrimos todo lo necesario? Entonces, los grisecitos son los requerimientos no funcionales que no son significativos para la arquitectura, con lo cual no los tengo, digamos, en cuenta, no es necesario que yo los muestre en las vistas. Si los quiero mostrar, los puedo mostrar, pero no son esos los importantes. Lo importante son los blanquitos, ¿sí? Los blancos tienen que estar presentes en las tres vistas que yo armo, ¿sí? Y en el verdecito tienen que ver con
la aplicación de los patrones. Cuando yo defino un framework, yo tengo que asegurarme que en la vista queden expresados los patrones que yo elegí o incluyo. Entonces, con esta idea que nosotros en nuestra vista de diseño tenemos que mostrar el tema de los formatos de la publicidad, el tema del motor de base de datos, el sistema operativo, el producto web, la generación del cupón de pago para la cuenta digital y los cobros de cuenta digital, y el Publish and Subscribe y el Messaging, todo esto sí o sí tiene que estar explicitado en la vista de diseño. Es la guía con la que yo digo, bueno, si yo puedo hacer un tilde acá, en cada uno de estos, cuando termine mi vista de diseño va a estar completa. ¿Estamos bien? Bueno, cuéntenme, chicos, ¿qué encontraron? Nosotros, profe, perdón, Sí. nos basamos también en los alcances del Perfecto. dominio para, Bueno. no sé, nos simplifica un poco. Sí, perfecto. Porque así tenés como una representación de todos los subsistemas más o menos razonables que tiene que tener tu sistema, ¿no es cierto? Para poder manejar todos los alcances, digo. Bueno, ¿ustedes encontraron el subsistema de administración de persistencia? Sí. Bueno, tienen los componentes de base de datos y... ¿Querés compartir vos y nos mostrás tu vista? Bueno. Y después la comparamos. Ahí te dejo, dame un segundito. Ahí está, ahora puedes compartir. Mientras comparte, los quiero saludar, que llegué un ratito más tarde, pero bueno, acá estoy. Hola, Flaki, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bárbaro. Agrándanos un poquito azul porque está como chiquito. Ah, ahí está, perfecto. Ahí. Bueno, vamos con la vista de... correte a la derecha un poquito si vemos todo el subsistema. Ahí está, perfecto. La persistencia y la base de datos con el módulo de administración de persistencia. Perfecto. Después los chicos han hecho, y tenés un materializar y desmaterializar que se relacionan con un subsistema grande que es la capa de lógica de negocio. Muy bien. Y no tenés una capa de web, sino digamos, de presentación. Presentación, sino... Un segundito, chicos, un minuto. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la clase práctica? Que nosotros podíamos tomar, ya van a ver cuando la profe les presente la solución que tiene definida, algo de lo que habíamos comentado, que nosotros podíamos agrupar en un subsistema a la capa de presentación. Exacto. Todos los componentes de la capa de presentación. Los chicos han trabajado como el ejercicio que vimos del frigorífico, los componentes de la capa de presentación estaban incluidos dentro del subsistema. Pero nosotros habíamos estado hablando con esto de que hay distintas formas de organizarlos y pueden estar bien. Es en relación a las preferencias o a la comodidad que ellos tengan, digamos, en el momento de la división o del empaquetamiento, digamos, de los componentes. Claro, acá lo han resuelto como el frigorífico. Claro, nos basamos en ese ejercicio y como tenía solamente web, bien. Sí, mejor perfecto. Está muy bien, está muy bien. Pero lo pueden hacer de las dos formas, ¿sí? Sí, como después lo único que tiene que cuando hacen el despliegue, lo que te pasa acá es que como la presentación web la tenés que sacar al servidor web, pero es un mismo servidor, no sé si haría falta, capaz que lo podés... no. Cuando uno hace esto, lo que pasa es cuando vos tenés que instalar en servidores distintos, entonces tenés que romper todos los subsistemas y tenés un montón de componentes para acomodar.
en la vista de despliegue. Por eso uno normalmente los arma en capas, digamos, para ahorrarse ese problema Claro. cuando vas a la última vista, pero no hay ningún problema, es como ustedes quieran. Bueno, entonces veamos los subsistemas que los chicos armaron. Por un lado tenemos, dentro de la capa de lógica de negocio, dale, explícalo vos, Azul, si querés. Sí, la de gestión de usuarios, Perfecto. que está siempre con la sesión, el usuario, que depende del perfil, de los permisos, y acá está la de presentación, Muy bien. que no es persistente, por eso está en ese color. Después está la diagramación, que ya teníamos dudas, porque no sabemos si dividirla entre diagramación sola, después programación, porque tenía varias tandas la programación, y tenía varias publicidades, así que lo dejamos así, pero no sabemos si estaba bien. Sí, eso vos lo gestionas como quieras, digamos, podés poner inclusive un componente más abstracto, digo que sea, ponele publicidad y programación, y el de la tanda no lo pones, y decís, bueno, para mí la tanda la entiendo que está como representada dentro de la programación. Está perfecto, no está, digamos, no está mal así como ustedes lo han puesto. La ubicación un poco ahí me parece que está de más, Sí. porque, bueno, primero habíamos hablado de que no era tan significativo, porque si un punto de emisión tiene una única ubicación, Claro. digamos, estaría dentro del punto de emisión. Bueno. ¿Está bien acá la ubicación o podremos haberlo dejado acá adentro? A ver, para mí no tiene tanta relevancia, digamos, ¿sí? Claro. Si vos me preguntas a mí, ¿sabes que no sé qué estoy haciendo acá? No puedo ampliar la... Minimicé un minuto para consultar el modelo que tenemos nosotros. Dame un segundito. ¿Ustedes ven todos bien? ¿Se ve lo que está mostrando Azul? Sí, se ve. En el mismo cuadradito creo que le aparece un botón para volver a la pantalla grande. A ver. Chat, invite participants, roles. Ahí está. Ahora sí. Y en el Zoom lo vamos a poner, vos lo tenés el 50%. Ahí está. Sí, nosotros tenemos una distribución distinta. Ves que vos tenés gestión de servicios y clientes. Primero, lo que les recomiendo yo, fíjense en la ubicación, para mí no la pondría yo, digamos, porque me parece que es un dato que tiene que ver con el punto de emisión, que está tranquilamente representado dentro del punto de emisión, ¿sí? Digo, me parece que no vale la pena. Ustedes acuérdense que en los subsistemas nosotros esperamos ver no más de 5 componentes, porque si no ya es un lío de componentes, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, en la gestión de servicios y clientes tiene como too much componentes para mi gusto, ¿sí? Claro. O pensemos en trabajarlo en 2 subsistemas distintos, o digamos, abstraerlo un poco más, ¿no? Por ejemplo, cuenta corriente, tranquilamente lo podés pensar dentro del cliente, porque no, pregunto, el generador de orden de pago, ¿es persistente? No, no debería. Entonces por ahí lo tendremos que haber pintado, ¿no? Porque simplemente trabajas con datos que ya persisten en los cobros y en los, ¿no? Ese componente que se llama servicio tiene un nombre, no está bueno el nombre, porque ¿qué servicio, digamos, de qué? Por ahí tendríamos que ponerle un nombre que sea más explícito de lo que hace, ¿sí? ¿Qué haría ese servicio?
El servicio era que era mensual, me parece mensual y... Ok, es el tipo de contratación. Claro, claro. Ajá, Claro, lo bien, pensamos como si fuera un pedido, digamos, en otro tipo de... claro. no en sí la palabra servicio, no representa capaz lo que pensamos, pero como si fuera un pedido o algo así. Está bien. Y en ese caso, la Press Web, ¿por qué tienen uno para cliente, otro para servicio? ¿Porque piensan que son pantallitas distintas? Claro, Claro, ¿ves? Entonces ese ya es un indicador. Cuando vos tenés más de un componente de presentación para tu subsistema, porque te das cuenta que necesitas tener componentes distintos, decís, bueno, ¿por qué no tengo dos subsistemas? ¿Me entendés? claro, claro. Y fíjate, acá tenés tres. Toda la gestión de cobro, que en realidad necesitas componentes que te ayuden al cobro, como es el componente con el que te relacionas con cuenta digital y el componente con el que actualizas las novedades de los cobros de cuenta digital, todos están relacionados con los cobros, con lo cual tranquilamente podrías haber armado un subsistema de cobros, ¿sí? Claro. Para que sea menos complejo, la vista sea más sencilla y no nos olvidemos de nada. Por ejemplo, acá vos tenés el generador de orden de pago, que es con el que vos le mandas para que cuenta digital te cobre, pero no estoy viendo el componente con el que vos exportas, digamos, la respuesta de quién pagó y quién no pagó. ¿Cuál sería ese componente? Claro, no, si también nos olvidamos porque tampoco está en el caso de uso acá, Ah, que tampoco lo vendría a tengo en ser que cuenta. viene de acá del... ay, creo que estamos... de El este. 51, Nos el falta casito de el... uso 51, exactamente. Claro, Ah, nos falta el bueno, por lo actor. menos han sido consistentes con ustedes mismos, está perfecto. Bueno. Claro. Bueno, muy bien. Y por otro lado, los chicos, fíjense, tienen el reporte, ¿no es cierto? El generador de reporte, que no es persistente, que está muy bien, que tiene su capa de presentación, está perfecto, y que, fíjense, tiene interfaces, muestran los cobros, muestran la publicidad, los puntos de emisión, perfecto, está muy bien esto. Muy bien, chicos, excelente trabajo. Déjenme que, aunque les falten esas pequeñas cositas, pero tiene sentido, digamos, en términos de que ustedes están siendo consistentes con ustedes mismos. Si quieren, pasamos, les muestro la solución que hicimos nosotros. Los felicito, la Bueno, verdad que muy buen trabajo. gracias, profe. Ahí les muestro este. Fíjense, por un lado, como tenían exactamente igual como tenían los chicos, la gestión de usuarios, ¿sí? Acá sí tenemos otra capa. Fíjense, la capa de presentación la tenemos separada. Acá tenemos las pantallitas por afuera de los subsistemas. Entonces, por un lado tenemos la gestión de usuarios con su pantallita por acá, usuarios Pressweb, perfecto. Por otro lado tenemos los reportes, igual como tenían los chicos. Está puesto dentro de la lógica de negocio, no porque persista, porque ven que el componente está grisado, está resaltado como que es no persistente, pero la reportería es lógica de negocio, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, por eso está metida en esta capa. Por otro lado tenemos, y los otros subsistemas tienen, ellos acá en la solución armaron 3 subsistemas distintos, mientras los chicos habían armado 2, ¿no es cierto? Por un lado, todo lo que tiene que ver con puntos de emisión en este subsistema, la programación en otro subsistema y la gestión de clientes y cobros en otro subsistema, ¿sí? Tampoco es que es la única solución, se puede armar distinto, sí, bueno, veamos cómo es esta solución. Los puntos de emisión que tienen, por un lado, el punto de emisión, por un lado, la notificación de reproducción, ¿se acuerdan el messaging? Es este componente, exactamente. Este componente representa la solución de la cola. Cada vez que se reproduce el punto de emisión, me permite encolar todas esas notificaciones, ¿sí? Por otro lado, el sincronizador de puntos de emisión, cada vez que yo... Oh, no, sí. yo te escucho. Es la profe. ¿Es la profe? Ah, le voy a mandar. Me parece que te desapareciste un rato, Liz.
Dice que mi conexión es inestable. ¿Me escuchan? Sí, ahora se escucha Sí, bien. ahora sí te escucho. Yo los escucho así como si fueran eco por ahí a veces. Bueno, lo que decía es, ¿ustedes se acuerdan que nosotros, en los puntos de emisión, yo le tengo que instalar unos componentitos de tipo escritorio en los puntos de emisión para que reproduzcan las cosas, ¿no es cierto? Entonces, estos dos componentes que están acá, ¿sí? El reproductor de puntos de emisión es lo que me permite a mí que el punto de emisión muestre las publicidades. Es un componente que lo tengo que instalar en el hardware de las pantallitas. Y lo mismo el sincronizador, es ese que me maneja la posibilidad de sincronizar con el servidor para que pueda saber que está listo para cargar publicidades, ¿sí? Entonces, eso representan estos componentes, ¿sí? Esa parte de escritorio que yo tengo que instalar en los puntos de emisión para que hagan lo que tienen que hacer, digamos, la pantalla es algo bobo, si yo no le instalo un software que resuelve esos temas, no van a hacer nada. Entonces, por otro lado tengo el subsistema de gestión de clientes, tenemos al cliente, como tenían los chicos, la cuenta, ustedes tenían algo, ¿no? Cuenta corriente le habían llamado, ¿no es cierto? Sí, La cuenta, los servicios también los tenían ustedes, ¿sí? Y por otro lado, los dos componentes que me permitían, por un lado, generar el cupón y mandarlo a cuenta digital, y por otro lado, una interfaz de cobros donde ellos me avisaban qué es lo que había cobrado, ¿sí? Estos dos son las interfaces con cuenta digital en esos dos casos de uso que vimos con los chicos. Y respecto de la programación, acá tenemos, igual como lo habías armado vos, mira, publicidad, tanda y programación, ¿sí? Lo que pasa es que como está en un servidor, en un subsistema sueltito, es más chiquito, y el notificador de sincronización es el Publish and Subscribe, ¿sí? Es este que cada vez que tiene que actualizar la programación se fija, digamos, implementa un Publish and Subscribe con los puntos de emisión, ¿sí? Entonces, fíjense, este subsistema que provee la programación, ¿sí? Que lo consume este. Después, este también provee lo que se va a reproducir en los puntos de emisión. El subsistema de gestión de usuarios me permite autenticar a los otros subsistemas. Y el generador de reportes es el que arma la reportería, digamos, ¿no? Con los datos con las distintas cosas, ¿no? Los datos del cliente, de los cobros, o también la programación. Hay reportes con varias cosas, y lo de los puntos de emisión, qué publicidad se emitió, qué publicidad no, ¿sí? Y cada subsistema tiene su capa de presentación, ¿sí? La programación, los reportes, los usuarios, el punto de emisión y los clientes. ¿Estamos bien? O sea, profe, una forma de saber cómo separar los subsistemas o reconocerlos sería por las pantallas, que nosotros juntamos como 3 Sí. pantallas en un solo subsistema. Claro, exactamente. Acordate que la vista muestra lo significativo para la arquitectura, no es que vos tenés que agarrar y todos los subsistemas que existen, si tiene algo significativo para la arquitectura lo mostrás, ¿sí? Claro. Por eso digo, a veces puedes pensar en abstraer un poco más y tener aunque no tengas tanto detalle, entonces por ahí se te achica, ¿sí? Pero fíjate vos que es como ustedes pensaron las pantallitas, no digo que ese subsistema que vos tenías 3 pantallas tendrías que tener 3 subsistemas. Por ahí podías hacer de uno de esos, dividirlo en 2, ¿sí? Dos de esos vayan a parar a uno y el otro a otra, y es más razonable tener así la capa de presentación como de esos 2 subsistemas. Es como un indicador, ¿sí? Claro, claro. Bueno,
Bueno, entonces vamos, ¿les parece la última vista, que es la de despliegue? Una consulta. Acá no estaría faltando alguna capa de presentación Windows, digamos, o de pantalla de escritorio. Que lo habíamos mencionado en el tallo, me parece. Vos pensás que la aplicación de escritorio sería para visualizar, en realidad vos no gestionas nada, digamos. Suponete que esto funciona, no sé, la verdad que desconozco cómo funcionan esas pantallas. No sé si tiene una computadora, cada pantalla tiene una computadora asociada. Lo que es seguro es que vos no necesitas un monitor para esa pantalla, porque vos lo único que necesitas es saber que está el software ahí y que funciona, digamos. No hay nada administrable. Vos necesitarías una pantalla, una capa de presentación para la parte Windows si vos ejecutaras como usuario algo ahí. Eso lo único que hace, esas piezas de código que están instaladas en la parte Windows, tienen la función de reproducir las publicidades que le llegan, ¿sí? No es que vos necesitas una pantallita aparte para gestionar algo en la parte Windows, ¿sí? Toda la gestión vos la haces en la parte web. Está bien la pregunta que hizo Lautaro, ¿se entiende, chicos, lo que le está preguntando? Sí, me había surgido la misma duda. ¿Sería porque, digamos, no tenemos utilidad sobre, digamos, desde nuestro punto de vista no nos interesa mucho qué, qué pasa con el punto de emisión y su sistema o no es eso? Claro, pues vos no necesitas gestionar nada Windows, digamos, ¿me entendés? Vos tenés componentes que los instalás, porque necesitas instalarlos para que esa pantalla sea capaz de reproducir la publicidad y capaz de permitirte escuchar y monitorear el estado del punto de emisión y todo eso, pero eso no necesitas vos ver lo que está instalado ahí, ¿me entendés? No necesitas una interfaz para hacer nada con eso, lo podés directamente usar a través de lo web. Por ahí no es tan sencillo. Quizá toda la funcionalidad pensada en el usuario, digamos que el usuario tenga que acceder, interactuar con el sistema, sucede en tecnología web. ¿Se entiende? Por eso no tenemos en ningún momento nadie ingresa datos, por ejemplo, en una interfaz de escritorio. Por eso es que no necesitamos componentes de presentación escritorio. Fíjense, acá por ahí les queda más claro cómo es. Por un lado, tenemos un solo servidor de aplicaciones, tanto el web como el de aplicaciones y la base de datos están en un solo servidor, ¿sí? Esto no es muy recomendable, pero bueno, el cliente tiene un solo servidor, ¿sí? Entonces tiene tanto el servidor web, el servidor de aplicaciones y la base de datos acá. Esto nos simplifica esta vista. Claro, si no Esa tendríamos, decisión, no por hace otro re lado, sencilla esta vista. si no tendríamos 3 servidores acá, ¿sí? Que es por ahí la configuración recomendada. Por otro lado, los puntos de emisión son, digamos, procesadores aparte, donde yo instalo todos estos pedacitos que no requieren una capa de presentación. Yo no, ¿qué voy a ver? Si el reproductor lo único que hace es reproducir, digamos, las publicidades, no hay nada que yo necesite gestionar o administrar. El sincronizador también es algo que lo que hace es monitorea, digamos, ¿no? Monitorea que esté activo para poder recibir las publicidades. Y el notificador de producción es la cola esa donde me permite, es lo que se va a relacionar con... Claro, que yo pueda, es lo que me permite mandar la notificación de que se está, pero no es algo que yo necesite ver ni manejar separadamente, digamos. Por eso esto no tiene capa de presentación, toda esta parte que está instalada directamente en cada punto de emisión. Son como firmware que yo necesito que estén instalados acá para que ande para que anden las publicidades, para que efectivamente mande las notificaciones, para que me avise si está, en qué estado está, si está roto, si está andando, si está conectado.
El cliente web, necesito que esté instalado un browser para que pueda trabajar contra contra la gestión de cobro, contra la programación, los usuarios y todo eso. Normalmente nosotros los pintamos de otro colorcito, que son servidores de terceros, ¿sí? Y que tiene que tener el web service, que me permite, con el que interactúo para que cobre. Esto es como una solución media vieja, ahora los pintamos a los externos, que no es software nuestro, lo pintamos otro color. Pero eso es más o menos. En una solución que no fuera un solo servidor, tendríamos por un lado la capa de presentación y el servidor web en un servidor, la base de datos, acá esto lo tendríamos partido, la base de datos iría a otro servidor. Se está cortando bastante. Perdón. ¿Querés terminar de explicarlo vos? Ahí se escucha. Ahí se escucha. No, digo que en otra configuración donde tendríamos 3 servidores, tendríamos por un lado el servidor web con la capa de presentación en un servidor. Este estaría dividido en 2 y tendríamos la base de datos en otro servidor y todo lo otro y la persistencia en el servidor de aplicación. Esa sería más o menos la configuración. Bueno. ¿Preguntas? ¿Dudas? Mientras se les ocurre alguna duda, les queremos recordar que en el espacio de prácticas tienen un lugar donde ustedes pueden practicar solamente, digamos, no es que les vayamos, si ustedes nos avisan podemos revisar, pero que ustedes pueden probar el subir y el tema de las tareas, cosas parecidas al examen, al parcial. Igual, para la semana que viene, ustedes tendrían que, la semana que viene es el simulacro, intentar subirlo. Entonces, de esa manera también practican o le agarran cancha a la dinámica de sacar una foto y subirla. Y por favor, fíjense cuando sacan la foto, practiquen hacerlo con un escáner. Recuerden que eso nos elimina brillos y nos destaca la escritura, de modo que podamos corregirlos, porque cuando sacan solo fotos, algunos que a pesar que les pedimos que escriban con lapicera, escriban con lápiz, son ilegibles. Para que practiquen esa parte también, ¿no? Perfecto, profe. ¿Alguien tiene duda? No, yo no. Bueno, no sé, ¿quieren preguntar algo del tema del ejercicio o de algún otro tema? A mí, profe, me gustaría, si puede, digamos, por ahí nosotros nos dimos cuenta que nos costaba mucho definir los subsistemas. Sí. Y, digamos, si tomamos de lo funcional, tomamos de los alcances o qué nos permite más fácil identificar qué subsistemas poner y qué no, o cómo englobar. Bueno, digamos, yo lo que te puedo indicar es cómo vos podés construir candidatos a subsistemas, ¿sí? Después podés ir descartando, ¿no? La primera lista para armar candidatos a subsistemas es el listado de casos de uso, ¿sí? Vos agarrás, ahí les comparto este es el listadito de casos de uso, ¿sí? Normalmente van a ver que los casos de uso, acá la tablita está como más simplificada, pero normalmente nosotros les damos cómo están agrupados los casos de uso. Los módulos, digamos, en los que están agrupados los casos de uso, es el primer indicador de cómo está pensada la funcionalidad de este sistema. Entonces, ese puede ser el primer candidato a cómo agrupar los requerimientos funcionales desde el punto de vista del subsistema, un criterio, ¿sí? Entonces, si vos ves que acá tenés casos de uso que tienen que ver con, fíjate, tenés todo junto, los puntos de emisión, la ubicación,
claramente los puntos de medición, la ubicación, como hicieron los chicos, como resolvieron a Azul y el compañero, digamos, estaban muy relacionados. Después el cliente, el cobro, están vinculados. Cuando nosotros les damos casos de uso que están agrupados, digamos, esa agrupación de tipo módulo que relaciona entre sí funcionalidad, es como sería el primer candidato a decir, bueno, esto es candidato a ser un subsistema. Después el segundo filtro para elegir los subsistemas es los casos de uso significativos para la arquitectura, digamos. Vos lo que tenés que tratar de ver es que si vos elegiste 10 casos de uso significativos para arquitectura, en principio esos casos de uso tendrían que estar representados en alguno de los subsistemas que vos elegiste, digamos, ¿sí? Y por último, el criterio es barrer los requerimientos no funcionales significativos para la arquitectura, ¿sí? Si vos ves que tenés un subsistema que realmente no tiene ningún caso de uso significativo para la arquitectura que tenés en la vista funcional, y no tiene no soporta ningún requerimiento no funcional significativo para la arquitectura, decir, bueno, ¿para qué lo voy a poner? ¿Sí? No está representando nada significativo para la arquitectura, ese no iría, digamos. Ahora, sí o sí tiene que ir los subsistemas. El agrupamiento de los subsistemas, yo te recomiendo que uses el criterio funcional, digamos, ¿sí? Que agrupes adentro del mismo subsistema cosas que funcionalmente tienen que ver entre sí, ¿sí? No agrupes un punto de emisión con un cliente. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque el punto de emisión tiene un montón de funcionalidad importante y seguramente vas a necesitar componentes que tienen que ver con otra cosa. El cliente sí está más asociado al cobro, por ejemplo, a esa otra parte de la gestión, ¿sí? Vos en todo caso podés agarrar los alcances y darte cuenta cómo agruparlos de una manera que sea importante. Una cosa no deseable es que tengas, si no sabes cómo agruparlos, digamos, que los pongas sueltos, porque entonces tenés una vista confusa con muchísimos subsistemas, digamos, ¿no? Eso hay que tratar de lograr un equilibrio. ¿Cómo se logra? ¿Cómo aprendo? Y haciendo ejercicios, digamos. Después del cuarto, quinto ejercicio que vos haces, es como que te va cayendo la ficha cómo te conviene agruparlo. O cuando vos ves las soluciones, ¿sí? Si ustedes agarran la guía de Educa, que tienen 5 ejercicios, 6 ejercicios, y te fijas con qué criterio más o menos se agrupan, y te va dando como una pista de decir, bueno, normalmente se agrupan de esta forma. No sé si te estoy respondiendo. No tengo una Sí, sí, de hecho receta, lo hicimos digamos, ¿sí? así, digamos, Claro, viendo otro ejercicio que habíamos hecho, exacto. pero todavía no llegamos a darnos cuenta realmente. Claro. Lo han hecho muy bien igual, chicos, para hacer, si es uno Sí, de los nos primeros que sorprendimos. han... No, lo han hecho muy bien. Lo que Igual de digo es todas que van a ir como refinando el criterio, digamos, a la medida que resuelvan más o que vean más ejercicios. Igual de Dale, todas Flex. maneras, no necesariamente dos diseñadores generan el mismo modelo y pueden los dos estar muy bien. Ustedes vieron recién que tenían lo que tenía que ver con los cobros, los servicios contratados y el cliente, lo tenían juntos, pero podrían haber hecho 2 subsistemas o 3. ¿De qué depende? De cómo ustedes quieran como empaquetar o acomodar, digamos, los distintos componentes. Lo importante es que no hagan así todo súper separado, como decía la profe, pero tratemos de mantener también esos criterios de cohesión y acoplamiento en estos modelos también, digamos, ¿no? Eso, digamos, que no piensen que porque tienen distinto el modelo, digamos, está mal, digamos. Puede estar muy bien igual. Bueno, ¿el parcial es la clase que viene o estoy mal yo? No, la otra. La clase que viene es la última previo al parcial. Bueno. Yo no sé el teórico. El teórico es el que viene. El Sí, teórico lunes sí es la clase 30. que viene. El lunes que viene, ¿no es cierto? Claro. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos este jueves. Tenemos este jueves y tenemos el próximo. Claro, por Claro, el lunes tenemos sí es 2 el jueves. parcial teórico, el jueves es el simulacro y el sábado es el parcial práctico, ¿sí? Y el 2 es el parcial.
Sí. Entonces nosotros ya no nos vemos más antes del parcial. Yo tengo un alumno que me pasó unas duditas por mail. Es momento de practicar para aprovechar. Tenemos tiempo, digamos, ¿no? Sí. No, para el parcial teórico las preguntas son del mismo tipo que ustedes ya vieron, que es el parcial 1, digamos, ese tipo de preguntas. No hay ninguna sorpresa, ya saben los temas, digamos. Y bueno, cualquier dudita que tienen o pueden poner ahí en el foro del aula virtual o mandan un mailcito y lo vemos, ¿sí? Profe, la próxima clase que vamos a ver. Para saber. La próxima clase tienen el parcial. Ah, bueno, gracias entonces. Porque... Además, fíjense, chicos, que tienen hay una planilla que tienen donde nosotros depositamos los videos. Ustedes tienen ahí para consultar cuál es el tema que va a venir, cuál es la tarea que tienen pendiente. Tienen ahí toda la información. Sí, yo estoy contando con que ustedes trabajan con el cronograma ese que tenemos, digamos, ¿no? Supongo. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Algún tema del teórico que quieren preguntar? Yo por ahí creo que es más práctico. Sí. Los componentes, porque por Sí. ahí no sé hasta qué punto englobar todo y capaz que empiezo a conectar componentes y me doy cuenta que estoy Claro. pensando como si fueran clases. Claro, Nada la que ver. granularidad, digamos, del componente. Bueno, la idea es que los componentes tienen una granularidad más alta que las clases, ¿sí? Algunos pueden ser clases, hay clases que son como muy, muy importantes y representativas, pero si no, vos pensás que la vista arquitectónica, si vos la llevas a todos los componentes, tiene granularidad de clases, tendrías que tener, sería una vista confusa, porque tendría demasiado componente, o sea, en algún punto, por eso yo te digo, el criterio es que tu subsistema no tiene que tener más de 5 clases, ¿sí? Porque si no, no se entiende. Entonces ahí vos englobas en algunos componentes con un nombre que es lo suficientemente representativo para, por ejemplo, cubrir 2, 3 clases. ¿Mm? Por ejemplo, el subsistema de gestión de usuarios, ¿sí? De hecho, vos en el subsistema de gestión de usuarios muchas veces tenés el usuario, tenés el empleado, tenés los permisos, tenés los roles, tenés, digamos, un montón de cosas, y sin embargo, cuando armás el subsistema pones 3 componentes. ¿Por qué? Y porque algunos de esos componentes son representativos de un conjunto de clases, no de una sola clase. Entonces, en ese sentido, también el secreto es la práctica. Después, en un momento, te das cuenta cómo nombrar el componente de manera que sea representativo de un conjunto de clases, ¿sí? Eso está muy ligado a la funcionalidad. Por eso digo, la vista de diseño está muy atravesada por el aspecto de funcional, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé cómo agrupar los componentes o qué clases meter? Y lo que funcionalmente tiene significado, que esté agrupado y los va a poner todos en un componente. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver esas cosas y lo vamos a entender, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Que vos pongas el nombre de un componente que no se entienda, que tiene todas esas clases que vos quisiste representar, ¿sí? Pero bueno, en la medida que hacen más ejercicio y ven cómo nombramos los componentes, ellos se van acostumbrando a ponerle nombre o denominaciones que sean representativas. En los dominios en los que trabajamos generalmente es bastante claro eso, ¿no? Bueno, ¿alguien sabe qué pasa con el resto de la gente de este curso? Que yo veo 15 conectados y me preocupa porque la semana que viene es el parcial. El resto de los chicos, ¿ustedes saben qué onda, qué están haciendo, se van a presentar o no? En nuestro grupo ya dejó uno, por ejemplo. Pueden haber dejado varios también.
Bueno. Bueno, chiquis, si no hay más dudas o consultas, cerramos por acá. Bueno, profe, Bueno, nos estamos viendo. nos vemos. Mucha suerte, estudien. Nos vemos el lunes. Vamos, profe, gracias. Chao, Adiós. profe, gracias. Chao, profe, hasta luego. Chau, chau. Profe, una pregunta. Sí, Estaba repasando un poco el tema de la vista. sí. Y quería preguntar cuál es, o sea, ¿para qué se usaba la vista con respecto a la arquitectura, digamos? ¿Era para reflejar las decisiones más importantes que tomamos, digamos, para el software o se usaba para otra cosa? Las vistas, la forma de expresar la arquitectura que tenemos es en vistas, ¿sí? Hay un conjunto de vistas, desde el punto de vista del proceso unificado, la propuesta es usar 5 vistas que son representativas de la arquitectura, de las decisiones más significativas que yo tomo como estrategia para el desarrollo de un producto, ¿sí? Entonces, son las 5 vistas que vimos. Por un lado, la vista funcional que practicamos hoy, la vista de diseño que practicamos hoy, la vista de despliegue que también practicamos hoy, y hay un par de vistas más, una que es la vista de implementación, que no la hacemos nosotros en el práctico, pero es una vista que me provee de las definiciones que tienen que ver de la gestión de configuración del código y del producto, ¿sí? Y por otro lado hay una vista que se llama de procesos, que nosotros tampoco la usamos en el práctico, pero que me puede proveer para representar aquellos procesos importantes o significativos que tienen concurrencia de ejecución de hilos, entonces yo necesito mostrar mediante un diagrama con clases activas cómo trabajan esos hilos, digamos, es otra de las vistas que por afuera de estas 3 que nosotros practicamos habitualmente en el práctico, ¿cierto? Con esas 5 vistas el proceso unificado representa la arquitectura de un producto, ¿sí? Y muestra ahí todas las decisiones significativas que vos tomas para poder desarrollar ese producto. ¿Hay más vistas que estas 5? Sí, hay más vistas. Una vista muy usada, por ejemplo, que el proceso unificado como tal no la describe, es la vista de datos, pero que es una vista que se usa mucho, ¿sí? Que no se usa con UML, porque normalmente persistimos en la vista de datos, trabaja con base de datos relacional, entonces trabajamos con entidades, un diagrama entidad-relación normalmente, pero es otra vista, digamos, que se puede usar para representar la arquitectura. ¿Está claro, Lautaro? Bien, sí, gracias. Bueno chicos, ¿algo más? Bueno, si no, nos vemos en el parcial. Que anden muy bien, cuídense.